Es paradójico cómo el ser humano, a lo largo de la historia, ha intentado atrapar el misterio de la vida dentro de estructuras mentales rígidas, envolviendo su existencia en creencias que, lejos de liberarlo, lo han aprisionado en una jaula invisible. Como una tela de araña tejida pacientemente por siglos, las creencias se multiplican y enredan, hasta que los hilos de la conciencia apenas logran moverse en medio del denso entramado. La mente se ha convertido en el peor enemigo del alma cuando se aferra a lo que no comprende, pero quiere dominar. Entre más creencias se adoptan, más pesada se vuelve esa red, hasta que la claridad se nubla y la verdad se vuelve inaccesible, oculta tras capas de ilusiones. Esta es la trampa de la mente, creer que puede entender la totalidad de la existencia encapsulándola en palabras, dogmas o ideologías. Hay un poder liberador que viene con la reducción de creencias. Con cada una que se abandona, una nueva ventana de la conciencia se abre. La mente, acostumbrada a manejar patrones, se resiste. Pero cuando logramos soltar esas estructuras mentales, aunque sea por un instante, el milagro de la verdadera percepción ocurre. Es entonces cuando se revela que todo aquello que creíamos saber no era más que un eco del miedo a lo desconocido. Un ejemplo profundo de esta dinámica puede observarse en la vida de Lao Tse. Al elegir retirarse de su rol de funcionario en la corte y desaparecer hacia las montañas, Lao Tse no estaba simplemente abandonando una vida pública, estaba renunciando a la multiplicidad de creencias que la sociedad le imponía para abrazar la simplicidad de lo que es. El Tao que él enseñaba no podía definirse ni conceptualizarse, y esa era su esencia. Todo intento de atraparlo lo distorsionaba. De manera similar, la mente moderna intenta constantemente etiquetar la realidad hasta sentirse segura, pero en ese proceso la desfigura. Lao Tse nos mostró que en la renuncia a esas creencias es donde se encuentra la paz y con ella la claridad. En la actualidad, muchas personas buscan refugio en creencias espirituales y religiosas. Con la promesa de seguridad o de una respuesta ante el enigma de la vida, esas creencias parecen proporcionar consuelo. Sin embargo, lo que realmente sucede es que al depositar su confianza en esas ideas preconcebidas, las personas dejan de experimentar lo que la vida realmente es. El flujo incesante de la existencia se convierte en algo temido, algo que debe ser controlado o explicado. Aquí es donde la práctica de la meditación pranayama surge como una antítesis. Pranayama invita a experimentar la vida en su máxima pureza, sin filtros, sin interpretaciones. Al centrarse en la observación de la respiración, en ese sutil acto que nos conecta directamente con lo que realmente nos respira, dejamos atrás todas las distracciones mentales que las creencias generan. En esa quietud, en esa simplicidad absoluta, emerge lo que siempre estuvo presente, pero que nunca habíamos percibido, la vida en su estado puro. Esta meditación no es solo un ejercicio de concentración, es una invitación a disolver las barreras del pensamiento condicionado y entrar en comunión con lo que es. Cuando dejamos de aferrarnos a creencias, el simple acto de expirar revela verdades más profundas que cualquier doctrina jamás podría ofrecer. Es natural que surjan resistencias a este proceso. La mente se aferra con tenacidad a las creencias porque le proporcionan una ilusión de control. Pero la verdadera sabiduría no nace del control, sino de la entrega, de la capacidad de fluir con la vida. Muchos maestros han señalado esto de una u otra manera. Un ejemplo contemporáneo de esta idea lo encontramos en la historia de Abu al-Abbas, un maestro sufí que, al igual que muchos otros místicos, entendió que la búsqueda de la verdad no consistía en acumular conocimientos o creencias, sino en vaciar la mente y el corazón para permitir que la verdad los llenara. En su vida, Abu al-Abbas enseñó que solo en el vacío interno se podía experimentar la plenitud del ser y que cada creencia que se dejaba atrás abría espacio para una mayor claridad. En un contexto menos conocido, la historia de Andrew Newberg, neurocientífico pionero en la investigación de la neuroteología, destaca cómo el cerebro humano responde a las experiencias espirituales. Newberg ha estudiado el impacto que las prácticas, como la meditación, tienen en la estructura cerebral, demostrando que cuando se sueltan las creencias, las áreas del cerebro relacionadas con el miedo y la autoidentificación disminuyen su actividad, permitiendo que la percepción de la realidad sea más clara, libre de los filtros impuestos por la mente.
Es un descubrimiento que respalda lo que los sabios han dicho durante siglos. La verdadera conciencia solo puede surgir cuando dejamos de aferrarnos a lo que creemos que sabemos. Un fenómeno similar ocurre en los momentos de crisis, cuando las creencias más arraigadas se ven desafiadas. Piensa en aquellas personas que han atravesado situaciones extremas, ya sean enfermedades graves, pérdidas inesperadas o momentos de transformación profunda. Muchas de ellas relatan que, en medio del caos, las creencias que antes sostenían con firmeza se desmoronaron y lo único que quedó fue la experiencia desnuda de la vida tal como es. En esos instantes, sin creencias a las que aferrarse, surge una nueva forma de ver el mundo, más profunda, más consciente. Ya no hay necesidad de respuestas absolutas, porque la verdad se revela en el presente, en el simple acto de existir. Es aquí donde el papel de la meditación, y en especial la práctica de pranayama, se vuelve crucial. Esta técnica, que nos invita a observar el flujo natural de la respiración, nos enseña a presenciar la vida sin interferencias. Cada inspiración y expiración es un recordatorio de que no necesitamos entender o controlar todo lo que ocurre, simplemente podemos ser. Este estado de presencia pura es lo que muchas tradiciones han descrito como iluminación, aunque sin adornos o misticismos innecesarios. Es, en esencia, la experiencia de la vida tal como es, sin los filtros de la mente que intentan categorizarla o explicarla. El ejemplo de Milarepa, un yogi tibetano del siglo Xenófimos, nos ofrece una enseñanza similar. Después de una vida de sufrimiento y búsqueda, Milarepa alcanzó la iluminación no a través de la acumulación de creencias o conocimientos, sino a través de la práctica constante de la meditación y la renuncia a todo lo que no era la verdad última. Su vida es una lección viviente de cómo, al abandonar las creencias, surge una nueva claridad, una nueva forma de estar en el mundo. En lugar de tratar de entender la vida a través de conceptos preconcebidos, Milarepa vivió la experiencia directa de lo que es, y en esa experiencia encontró la paz. Es precisamente esa experiencia la que buscamos en el aquí y el ahora. Vivimos en un mundo saturado de información, donde las creencias y opiniones se multiplican a un ritmo vertiginoso. Pero la verdadera conciencia no se encuentra en acumular más ideas o teorías, se encuentra en soltar todo lo que nos separa de la realidad, de lo que respira a través de nosotros. En la simplicidad de la observación, en la presencia pura, la vida se revela en todo su esplendor. En el fondo, la búsqueda espiritual no es más que el retorno a lo que siempre hemos sido, una expresión de la vida, libre de las cadenas del pensamiento condicionado. A medida que soltamos creencias, descubrimos que la conciencia siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Y es en ese reconocimiento donde encontramos la verdadera libertad. El reto está en despojarnos de lo innecesario, en confiar en que la vida, tal como es suficiente. Cuando logramos esto, la mente deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta al servicio de la verdad. Pranayama nos recuerda que la verdad no necesita ser entendida, solo vivida. Lo que nos respira está siempre presente, esperando a que dejemos de lado las creencias que nos separan de ello. Así, el camino hacia la conciencia se convierte en un proceso de simplificación, de soltar todo lo que no es esencial, para finalmente descubrir que lo que queda es lo único que siempre ha sido verdadero.